ya para el momento de la cirugía ya se había ulcerado todo esto. Y esto pues sí es un riesgo porque puede convertirse en lo que llamamos una úlcera de Marjolin, que puede ser un carcinoma epidermoide si evoluciona hacia allá. De tal manera que hay que reconstruirlo y vamos entonces a reconstruir toda la zona alopécica y otra que tenía en la parte coronal. Aquí se ve, esto es un preoperatorio y aquí ya le colocamos un expansor. El expansor es, como les decía, el segundo avance tecnológico en 50 años de este tipo de procedimientos. Pero es una maravilla. Está basado en el principio, yo creo que alguien muy observador vio que en el embarazo el producto expandía la piel del abdomen. Dijo, pues vamos a hacer algo que sea como un embarazo artificial. Y entonces todos o la mayoría conocemos los expansores a través de esta válvula. Es uno de los sistemas, hay los que tienen válvula integrada. Esto en cirugía mamaria de reconstrucción posoncológica es muy frecuente. Y aquí vemos el expansor inflado, vemos la zona alopécica superior y entonces aquí ya hay una etapa avanzada de expansión. Y aquí vemos ya la reconstrucción. Todas estas cicatrices son algunas de donde introdujimos el expansor. Y logramos la reconstrucción total de esta zona alopécica más larga. Ya empezamos con los casos un poquito más complicados. Este niño debe haber tenido 12 años. De otro hospital nos lo refieren. Ya venía así. Tuvo una descarga de alta tensión, perdió una pierna y tuvo quemaduras en otras partes del cuerpo. El problema es que venía infectado. Aquí estamos haciendo un poco de presión y esto que vemos aquí es pus. Más la zona a reconstruir con tanto hueso que hay que antes le decían escarificar, ¿verdad? Pero que hay que debridar para poder tener un lecho sano donde colocar tejido. Bueno, entonces este esquema fue para delinear toda la cantidad de hueso que había que eliminar. Esta fue una primera debridación y en la segunda eliminamos todo el espesor del hueso, de tal manera que tuvimos que poner injertos postales. En esa época eran muy utilizados y lo siguen siendo para los lugares donde no tienen la posibilidad de costearse una placa o algún otro material. Y bueno, aquí está ya la reconstrucción. Para esa zona tan amplia, yo pienso que esta reconstrucción que hicimos como de manera aguda diferida fue lo mejor que pudimos. Aquí ya el chico con su prótesis y pues hasta sonriendo. Aquí sí, definitivamente esta parte está levantada porque tuvimos que movilizar y esto no, hasta ahí quedó, ya no tuvimos oportunidad, pero si nada más quedase así, y él ya tendría una posibilidad de una vida más o menos digna. Si entrara un proceso de reconstrucción secundaria, seguramente podríamos hacer más. En este caso ya lo funcionó. Esta es una fase de secuela. Esta foto, yo no conocía a la niña así a esta edad, que debe haber sido unos 7, 8 años, sino la conocí a los 12. Y me la regaló el médico de rehabilitación, el doctor Jesús Velázquez García, que en ese tiempo era médico jefe de rehabilitación en Magdalena de las Salinas. Hoy día todavía trabaja en el Rubén Leñero, en lo mismo obviamente. Y aquí se trataba de pues corregir muchas cosas, ¿no? Muchas cicatrices,
pues darle un poco de cobertura aquí, por lo menos lograr que la línea de pelo llegara aquí, es decir, entonces delineamos qué es lo que podíamos hacer, creamos 4 colgajos, aquí los tenemos, y los redistribuimos de tal manera que pudiéramos lograr un resultado así. Todavía, como dicen, tiene la frente amplia, pero ya no es lo mismo, ya hasta tiene copete que se puede hacer. Le hicimos tatuaje de cejas, en fin, fuimos quitando. Si ustedes ven las cicatrices que tenía ahí, como estas, ya muchas de ellas están de muy buena calidad. Entonces ya también le pudimos dar una posibilidad. Esta historia se las tengo que platicar porque es algo especial. Este niño, cuando tenía menos de un año, lo dejó la mamá. Un esquema muy común. Lo deja la mamá con la veladora arriba para que lo cuide la Virgen. Se va al mandado y cuando regresa, el vasito de la veladora había caído sobre la cuna y el niño, incapaz de moverse, tuvo carbonización de varias partes del cuerpo. De lo que yo me ocupé fueron de esta zona. El copetote, ahorita les platico, es un expansor, pero no tengo fotos previas. Entonces, yo de lo que me encargué es de esta zona que no tenía hueso y había sido cubierta con casi sobre las meninges. Y tenía alguna otra zona. Había perdido varios dedos de la mano que se le carbonizaron totalmente. Y cuando lo llevan al hospital, hay un lío legal porque se lo quitaron a la mamá, lo mandaron a una casa de cuna. En el hospital lo adoptó el jefe del laboratorio y lo siguió llevando a consultas, y ya por ahí de los 8 años, 7, 8 años, le pudimos hacer esta reconstrucción, ver la expansión tan importante que se logró hacer, porque lo que teníamos que manejar, que corregir era muy amplio, y aquí vean la zona en la cual observábamos el latido cerebral, de la circulación ya cerebral, y aquí tenemos la reconstrucción que se hizo. Obviamente se saca el expansor, queda toda esta piel de ganancia, eliminamos esta zona, pusimos efectos costales y logramos el cierre completo de la lesión. Desafortunadamente hubo una pérdida de piel cabelluda, nada más de piel cabelluda, en una zona de este tamaño. Y eso, yo me enteré, yo aquí lo dejo de ver, pero me entero muchos años después. Este hombre, un agente aduanal muy exitoso, tiene una vida pues bien, con una pequeña pérdida de piel, pero también no lo pude ver, pero lo interrogué y me dice que esta parte de aquí, donde tenía, la parte occipital, donde le reconstruimos el hueso, está duro, se puede dar de cocos ahí y no le pasa absolutamente nada. Entonces logramos la restitución de la mayor cantidad de piel cabelluda posible y desafortunadamente ya no hubo oportunidad. Pero cuando sí tenemos oportunidad de darle un seguimiento a las lesiones con todas las secuelas, y con este caso, tranquilos, ya vamos a terminar. Se puede lograr mucho más cuando tenemos la oportunidad de continuar con los tratamientos. Esta paciente tuvo una pérdida en un accidente automovilístico muy grande, tan grande como esto, no solamente de la piel craneana, sino también de la región frontal. Y la refieren al hospital de Magdalena, donde estábamos. A ella la empecé a operar en Magdalena,
y continuó el tratamiento en la raza, porque yo tuve un cambio de hospital. Entonces le hicimos, para cubrir primero todo esto, le hicimos un colgajo libre de dorsal ancho, un microquirúrgico. Fracasó. Cuando fracasa un colgajo de esta naturaleza es un drama, porque se pierde una cantidad de tejido impresionante. Y además todavía tenemos el problema. Entonces, creamos un problema. Por alguna razón yo me tuve que ausentar del hospital, la programan para otro colgajo libre de dorsal ancho, porque no tenemos dorsales anchos, y fracasa. Entonces el problema ya es triple, ya no es esto nada más una lesión con sus secuelas, sino con su iatrogenia también. Entonces, volvemos a los orígenes, ¿no? ¿Qué hacían los antiguos incas, aztecas y preparaciones? Entonces, hacemos estas perforaciones para lograr que el tejido granule. Todo esto estaba así, todo descubierto. Vean todas las tejidos de granulación que se formó con base en esto. ¿Cuánto nos tardamos? Pues más de un mes, 30. Logramos una cubierta temporal más o menos estable con algunos sitios de inserción con injertos. Y entonces planeamos la reconstrucción con expansores de piel. Aquí colocamos un expansor. Los expansores en esa época costaban más o menos 7,000 pesos. Hoy deben de costar 25,000 pesos. Los pacientes que necesitábamos expansores, aún en el Seguro Social, los tenían que comprar los pacientes. Ella solo pudo comprar uno, le pedimos dos, pero solo uno. Bueno. Entonces dijimos, bueno, pues con uno se puede. Vamos a expandir esta zona, ya está expandida, y cuando lo quitemos, pues expandemos la otra. Se lo colocamos en el otro lado y expandemos los dos. Avanzamos ahí está. Avanzamos la mitad y colocamos el mismo expansor, pero ahora en este lado. Y entonces, cuando ya expandemos completamente podemos eliminar toda esta zona y cubrirla. Y entonces vamos a ver el resultado final. Cuando tenemos la oportunidad de resolver incluso nuestras propias complicaciones, podemos tener cosas interesantes como esta. Entonces, para mí, como les comentaba al principio, fue un aprendizaje tras otro. Porque sí se aprende. Hoy mismo estoy aprendiendo de lo que estoy hablando. Y con esto lo único que quiero dejarles es que la capacidad, la creatividad humana nos dio la posibilidad de diseñar procedimientos para autorreconstruirnos. Si bien es cierto que muchas de nuestras lesiones son casi autoinfligidas, bueno, pues también tenemos la capacidad de autorrepararnos, no al nivel de la capacidad regenerativa del cuerpo humano, pero sí a través de procedimientos que optimicen esa capacidad y nos permitan resultados como este. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. ¿Preguntas? En tanto, ¿se animan? José Luis, yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería la ventaja de que en un caso presentaste que le dabas un colgajo y le ponías un injerto en el espacio de donde rotaste el colgajo? ¿Cuál es esa ventaja si en lugar de hacer esto, en la parte que se iba a cubrir se le pone de inicio el injerto? Porque se me hace así como que le quitas de un lado y te queda el otro lado descubierto. ¿Cuál sería la ventaja?
Las ventajas de la reconstrucción inmediata son cuando puedes utilizar digamos, el tejido óptimo para la lesión, es lo mejor. Ahora, hay lesiones en las cuales si tú le pones un injerto, pues si no tienes dónde ponerlo, vamos, si no hay periósteo, si no hay un tejido de donación, o si bien es una zona delicada, ¿por qué? Porque ya no hay hueso, entonces mejor cubrirlo con un colágeno. Si ese colágeno te permite, o sea, si al quitarlo de su sitio original, te deja una zona cruenta, es una zona cruenta programada, la cual sí la puedes cubrir con un injerto. Es básicamente eso. Otra pregunta, ¿hasta cuánto es factible que el tejido se pueda elongar? En este último caso que presentaste, de una parte y después de la otra. ¿Hasta cuánto puede el tejido soportar esa elongación? Es muy, muy noble, no hay límite, digamos, el límite lo pone la lesión. Yo tengo un colega, el doctor Antonio León Pérez, él se desarrolló mucho en la cirugía plástica pediátrica. Él desarrolló una técnica de expansión con las bolsas de suero. Utilizaba porque en el INP no tenían para expansores en la época en la que él empezó a hacer. Y no para esto, ¿verdad? Lo utilizaban para reconstrucción de quemaduras de otros sitios. En el abdomen les ponían bolsas de suero de 1 litro, expandía aquello más que un embarazo. Y tenía una cantidad de piel para poder reconstruir todo. Él es un mago de la expansión en México. Pero este otro tipo, la piel cabelluda es muy dura y tarda muchísimo en expandirse. Por eso es que, bueno, hay veces que los procedimientos son muy largos. Pero no hay como tal un límite. El límite lo pone en la lesión. ¿Una pregunta? Sí, doctora. Doctor, de verdad es notorio que usted tiene una amplia experiencia para este tipo de tratamiento y yo observo según lo que nos mostró, unos excelentes resultados, la verdad sorprendentes para los casos que uno también ha podido ver yo como niños quemados. Una de mis preguntas es, había un niño ahí donde también tuvo una notoria mejoría de las cicatrices en cara. ¿Esas cómo las manejó? Fueron resecciones parciales de las cicatrices hipertróficas, porque muchas de ellas las confunden con queloides, en realidad son hipertróficas que se presentan mucho en las quemaduras. Y el manejo con placas de gel, con prendas de compresión, es decir, ya con un cuidado específico, porque lo que nos traduce la presencia de esas cicatrices es que el tratamiento original fue bueno, pero no fue óptimo. Y entonces desarrollan ese tipo de cicatrices que después pues, representan un reto extra, ¿no? Una secuela no necesariamente esperada, pero existe. Entonces hicimos resecciones parciales, muchas, pequeñitas, grandes, y pues vamos, ahí también la creatividad se va desarrollando porque no hay patrones para este tipo de lesiones. Todo conforme se vaya presentando, se va creando una posibilidad de tratamiento. Y una pregunta más. Por ejemplo, nosotros en cuestión de la familia tenemos a una persona que con una alopecia androgénica o algo de ese tipo es severamente dañada, la verdad. ¿Esto es solamente lo aplica usted en lesiones como estas, quemaduras, en daño extremo, incluso ausencia de hueso, todo esto, o también como una función estética? No, para eso existe la cirugía de la alopecia. Y eso es mucho mejor, la verdad. Es menos traumática,
es muy segura y tiene excelentes resultados. ¿Cirugía? Sí, son trasplantes capilares, Sí, microtransplantes, que es lo que actualmente se hace. sí, se ha vuelto como una subespecialidad dentro de eso. Es todo un mundo de eso. Muy bien. Y además es de un altísimo ingreso. No, Sí. me dediqué a eso. No era lo mío, Claro. pero hubiera estado bien. Gracias, doctor. Sí, Andrés, por favor. Hola, buenas noches. Hola, doctor. Bueno, en realidad no es una pregunta, es un comentario para el doctor, un agradecimiento porque pues después de tantos años sigo aprendiendo de él. Yo lo conocí en la raza como mi maestro y pues aquí sigo aprendiendo, ¿no?, de sus casos. Un comentario es que, por ejemplo, en la actualidad hay muchas nuevas alternativas de reconstrucción, pero a pesar de eso, cuando esas alternativas no funcionan, regresamos a lo de años anteriores, ¿no?, a lo que nuestros cirujanos de años atrás nos han enseñado. Y muchas veces, por ejemplo, un colgajo microvascular o colgajos microquirúrgicos, cuando no funcionan o cuando por alguna razón se pierden, tenemos que regresar a estas técnicas de hace años. Entonces, pues realmente es algo fascinante cómo los cirujanos de antaño descubrieron todo este tipo y fueron evolucionando todo este tipo de reconstrucción y nos siguen enseñando a los jóvenes, a pesar de toda la tecnología y a pesar de todo lo que existe en la actualidad. Bueno, gracias. ¿Otro comentario? ¿Pregunta? Bueno, pues la verdad es que yo sí voy a usar esa palabra porque cuando menos en mí sí quedó. Yo quedé fascinado con esta plática. La verdad es que nosotros, y voy a hablar nosotros como membresía, como miembros de la Sociedad Americana, tenemos tanta riqueza de conocimiento y que debemos de compartirlas entre nosotros mismos. Es algo que veo a veces con mucho egoísmo de parte nuestra para nosotros mismos. Y como sociedad es lo que nos detiene, es lo que nos tiene aquí, en donde estamos ahorita socialmente. Ese egoísmo de no querer compartir o de no querer ser receptor de ese conocimiento. Entonces, con esto es como para invitarlos a que nos apreciemos, o sea, que nos queramos, que sepamos que nosotros somos tan capaces en las diferentes áreas de cada quien. Y a veces me critican mucho esto, pero yo no adoro ni me endioso con los logros extranjeros. Yo busco siempre sentirme orgulloso de este tipo de logros que tenemos nosotros y que o no queremos conocerlos o si los conocemos los queremos ignorar. Muchas gracias, José Luis, y espero que todos ustedes nos aporten todo ese conocimiento que tenemos para riqueza de nosotros mismos. Ya no pensemos en el exterior, no, para nosotros tenemos mucho que aprender de nosotros mismos. Muchas gracias.